I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you. La naturaleza de arte, 388 muestras de arte en el 2024. Hace exactamente 29 años, 11 meses y 15 días que estoy organizando muestras. Algunas de esas exitosas, otras no tanto, no las traje hoy. Pero con esto decirle que todas las mañanas cuando me levanto siento la misma necesidad de seguir innovando en el arte. Y en esto que tenemos de supervisores, esa obsesión sana de ir buscando material para nuestros equipos directivos, para nuestros colegas, para nuestros profesores, un día decidí volver a la naturaleza. Hace 6 años cuando empecé, me volqué a lo digital, a las tecnologías, y en el recorrido del territorio, cuando podía entrelazar y ver qué es lo que estaba pasando con nuestras infancias, vi que era absolutamente necesario volver a las raíces, a los orígenes, al aire, al fuego, a la tierra, a acostarnos a dibujar panza abajo en el potrero. Y entonces decidí este título. Proyecto supervisivo, al que ustedes conocen mejor que yo, y la libertad de trabajar hace 6 años en lo que realmente artística quiere y puede. Con esa libertad pudimos pensar este proyecto. Con esa libertad pudimos generar un proyecto que es a construir. No es un proyecto terminado, como decía el amigo Humberto Eco, la obra está siempre abierta. Y en ese sentido pudimos pensar este proyecto, buscando artistas nobles, vivos, dicen los chicos, ¿no? Porque no sé por qué los artistas visuales parece que fueran ya de otro plano. Los artistas visuales contemporáneos producen obras estéticas, culturalmente en vigencia y son absolutamente increíbles. Uno de ellos es Carlos Montes, Carto Montes o Carlos Monge, este es el seudónimo, que me llamó poderosamente la atención. Él hace todo un relato vivido de la historia y demás, pero lo que más me sorprendió y lo que más me enseñó no fue solamente el autor paradigmático, fue lo que me enseñó una alumna. Seguramente todos ustedes tienen en su acervo un niño, una niña, un estudiante que les enseñó realmente el fundamento de ser supervisor. Y este es el caso de Nicole. Nicole, una niña de 6 años, muy tímida, según después pude conocer, tuvo una acción muy particular que voy a tratar de transmitírselas a ustedes y contárselas. Ma, no sabés lo que vio, y me voló la cabeza. Increíble. La señora Gina me contó que hay un autor que se llama Carto no sé cuánto. No sabés, pinta la cara, no de este color, la pinta verde, roja. Y ¿sabés que me contó que cuando vos eras chica, había un heladero que juntaba las frutillas, las llevaba a la licuadora y no sé qué hacía, las convertía en helado? Y entonces le pone una línea negra que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero está re buena. Es como cuando yo le paso un fibrón negro, ¿viste? Ma, ¿me estás escuchando? Ma, préstame el celular, préstamelo. Escucha, mira, a ver, busca, se llama Carto o Carlos, búscalo. Mira, acá está, tiene Instagram. Escribile, o lo escribo yo, ¿me dejás? Mírame qué es lo que escribo. Carlos, soy Nicole. El lunes a las 9 tengo plástica. ¿Venís? Nicole, soy Carlos. Dale, voy.
fueron? Y la Vero fue el lunes a las 9 de la mañana, previo llamado a la directora. Imaginen la situación. Supervisora llamando al equipo directivo. ¿Qué hay el lunes a las 9? A ver, y empezamos a buscar, ¿no?, los horarios. El lunes a las 9, sexto grado A, referencia, única referencia, Nicole. Me llama la directora después de 15 minutos, que me imagino los 15 minutos de esa pobre señora, y me dice, solo hay plástica. Solo hay plástica, el lunes a las 9. Atando cabos, la señorita Gina, la señora Vero, la directora, la vice, Nicole, Carlos. Carlos, que les cuento, es un artista de talla internacional. Expone en Nueva York, en Barcelona, premios internacionales, nacionales, producción vastísima desde hace más de 40 años en Santa Fe y internacionalmente también. Fuimos el lunes a las 9, pensando que íbamos a hacer la clase de plástica, solo la clase de plástica. Y gracias a los agrupamientos y tiempos flexibles, pudimos quedarnos toda la mañana, pudimos compartir. Hábilmente, la profe Gina había extendido un lienzo en blanco donde Carlos pintó, pero no pintó solo, pintó con los chicos, con Nicole y con sus compañeros. Y entonces invitamos a los de séptimo, a los de cuarto y a los de primero, y vino el portero porque se quedó maravillado de esa pintura, y aprendimos sobre el expresionismo, sobre el arte pop, pero sobre todo aprendimos de calidad humana, de esa calidad humana que tienen los grandes cuando se hacen chiquitos con nuestras niñeces. Y seguimos pensando en otras escuelas, en otras maneras de ayornar ese proyecto madre que se llama La naturaleza mi arte, y especialmente me llamó la atención esta escultura. Si ustedes la ven así de donde están sentados ustedes, tal vez no logren percibir que estos son botellas de plástico. Y la parte celeste de la mujer es el agua. Y parece que está abrazada, ¿no?, a alguien más, que es la tierra, y bueno, se generan los 4 elementos. Esto pertenece a la escuela número 25 de agua de la ciudad de Santa Fe. Tiene el tamaño de una persona al natural, o de 2 personas al natural. Y lo que me llama la atención de esta obra es el trabajo en grupalidad. Acá no dice Juan, dice Club de Niños Pintores, dice un grado, es el hacer con otros, del que más tarde vamos a hacer hincapié. Microorganismos, interdisciplina, ciencias naturales. ¿Cómo una profesora de artes que tiene la experticia del terreno puede acompañar a sus estudiantes a ver, por ejemplo, lo que es un telescopio en el laboratorio de ciencias naturales, ¿no? Y recuerdo a Tonucci con el laboratorio, que hagamos todos los días ese laboratorio. Y la profesora vio que lo que se veía en la lente del microscopio era interesante para trasladarlo a las clases de pintura. Y entonces, en la otra diapo, vamos a seguir viendo cómo esos microorganismos tomaron parte de lo que es la pintura sobre madera, por ejemplo. Y fíjense que cada alumno hizo rodar tomates, buscó semillas, planteó sobre su soporte de cartón, de madera, diferentes temáticas que nada tienen que ver con lo estereotipado, con el copiar, sino que fue abordando desde su mirada la metáfora y la poesía. Vamos a pasar a la próxima. Estas obras son de la Escuela Almirante Brown, la número 6384. Pasamos a la próxima. Y fíjense cómo una semilla de kiwi puede dar poesía y cómo podemos entrelazar y articular diferentes disciplinas en las que los niños
se sienten absolutamente comprometidos. Porque hay algo en estas clases que yo fui registrando de por qué esta muestra sí daba resultado y las otras no. Y hay algo muy especial, que es, primero que nada, el asombro, el gusto, el trabajar no para una educación basada en la evaluación, sino descentrando a la evaluación del proceso creativo y abordando los modos, o lo que dice Acacio Mejías, la arquitectura del aprendizaje. No es el qué. El qué, bien lo dijeron mis colegas recién, lo tenemos en la inteligencia artificial, en el chat, en un montón de cuestiones. Pero el cómo aún no ha sido reemplazado. Y el cómo es lo que nos convoca hoy acá. A un día de lluvia, estar sentados, estar escuchando y reflexionando sobre nuestras prácticas pedagógicas. Seguimos observando las obras de arte de estos artistas, que ya después se las voy a mostrar en una sala de exposición, pero recuerden que estos artistas tienen entre 6 y 12 años y que cuando yo las presento en una sala sin decir de quién son, la gente imagina un ser adulto, ¿no? Porque tenemos el respeto por la adultez y no por la infancia. Entonces en esto tenemos que ser absolutamente claros y defensivos. Y ya que estamos en un Congreso Nacional, decir que la provincia de Santa Fe fue pionera en esto que llamamos los clubes de niños pintores. Estos clubes de niños pintores que son a contraturno, que todavía estamos discutiendo si son de la currícula o no, y que son bien fines de letra. Y que a veces ese derecho a la educación artística debe estar garantizado, porque llevamos a nuestras infancias a la cancha, pero no los llevamos a las galerías de arte. Entonces, el Club de Niños Pintores justamente fomenta este acercamiento que decía recién la colega Sarro al museo, a trasladarlo en realmente un acceso al derecho que tienen nuestras infancias a acceder a la educación artística. Si de extrañamiento hablamos, a mí esto, diría Nicole, me voló la cabeza. Un día me invitan a la escuela Pérez Argel de la ciudad de Santa Fe, la número 13, y en la salita de plástica, todos conocemos cómo son nuestras escuelas comunes, primarias, diurnas, oficiales, y más o menos ustedes imaginan el panorama. Cuando entro había un árbol literal, un árbol adentro de la sala, porque era la naturaleza mi arte. Y los chicos dijeron que la naturaleza era el árbol, y que el árbol tenía que tener sonidos. Entonces la muestra se hizo interactiva. Y entonces el asombro ganó no solamente la muestra del Club de los Niños Pintores, sino que ganó a toda la escuela. Y cuando se corrió en boca a boca, los vecinos vinieron a visitar el árbol que había crecido dentro de la sala. Esto es lo que nosotros denominamos como segundo factor, el extrañamiento, el asombro. ¿Por qué nuestras clases han perdido el asombro? ¿Por qué han perdido esa pasión de todos los días? Si yo con jugar con la silla ya puedo cambiar el panorama y la arquitectura de mi forma de enseñar. Entonces los chicos hicieron las aves en cada una de esas ramas. El árbol, como ustedes ven, llegaba hasta el ventilador de techo, ¿no? Y los chicos habían puesto parlantes y también se involucró el profe de música que emitió sonidos de pájaros y de aves. Conocimos de ciencias naturales qué clases de pájaros eran y de aves y cómo era el esqueleto de los pájaros. Bueno, y un montón de cuestiones que fuimos indagando. Estos chicos se especializaron en lo que es la tridimensión. Siempre abordamos, o nos es más fácil que con profes la bidimensión, bueno, ellas se encariñaron con la tridimensión. Vamos a pasar a la próxima diapo. Y en este caso, me voy a correr para acá. Este es mi amigo Matías. A Matías lo conocí en una exposición de la escuela 1250, Almirante Brown también,
de la ciudad de Santa Fe, Matías trabajó en la metamorfosis, ¿no? Ese elefante con orejas de mariposa. Y la seño lo fue guiando, una seño muy temerosa porque tenía título supletorio. Y ahí voy al administrativo. Y el título supletorio no le daba esa seguridad de ser docente. Tengo las pedagógicas rendidas. Y entonces pedía asesoramiento y acompañamiento y apego. Pedía apego constantemente. Y fíjense lo que salió del apego. A veces sacamos la cabeza del cuerpo y nos olvidamos del sentimiento. Y Matías también era un niño con algunas cuestiones de salud, con algunas cuestiones de introspección, que no se relacionaba mucho, pero el arte en algunas cuestiones es sanador. Y Matías, en este caso, está apreciando lo que antes decíamos, percibiendo analíticamente, está apreciando su propia obra de arte. Y tenía un cartelito ahí abajo que decía Matías, quinto grado. Entonces yo me acerqué, así como estaba él, y le dije al oído, ¿y si les ponemos en un museo? ¿La mía? ¿En serio? Y bueno, después vamos a ver la obra de Matías en un museo, pero fíjense el orgullo, ¿no? Cómo se paró él y dijo, acá estoy yo. Este es mío, y ni hablar cuando le pedían autógrafo los compañeritos que pasaban a ver la obra. Así fue el montaje en general. Nos apropiamos ese día, como decía Justina, el día, la jornada, ese día, esa semana, ese mes, ese año es de arte. Pero de arte pensado y sentido con el pensamiento divergente, el pensamiento creador, el pensamiento que es con el hacer. El que a veces puede brindar varias soluciones o no brinda ninguna, pero se esfuerza por razonar. Y en ese pensamiento crítico nos alejamos de esas prácticas habituales, aburridas y con olor a naftalina de la carpeta Canson. Vamos a pasar a la otra. Bueno, y acá me detengo, en el fondo, la señora Gretel. La señora Gretel realmente es una productora cultural, tercer eje, tercera pata. La producción cultural y la gestión cultural. Cuando vamos a un museo, detrás de las obras colgadas y expuestas, hay una persona que armó la muestra, que puso la etiquetita, que vio qué colores debían ir abajo, qué colores debían ir arriba, que el marquito sea de determinada manera. En la clase de plástica, ese trabajo lo guía, lo orienta la profesora de artística. Y en ella, todas las profesoras de plástica, de los más de 500 establecimientos educativos que recorro habitualmente, y el compromiso de esa gestión cultural. Cuando esa gestión cultural se hace sola, las cosas cambian. La señora Gretel les decía, ha sabido trabajar con otro. Lo que Elliot Eisner nos dice, y nos dice, si no quieren leerlo, escúchenos los videos de YouTube. Elliot Eisner nos dice, do it with other, hazlo con el otro. Cuando hacemos con el otro, nuestro trabajo se jerarquiza. Yo no podría venir a hablar de mi proyecto que hice en noviembre del 23 si toda esta gente que tengo trabajando conmigo no hubiera aportado su grano de arena. Sin esa Nicole, sin Matías, sin Carlos, sin Gretel, sin Justina, que vía mí también nos aporta en sus capacitaciones, sin los equipos directivos, sin las autoridades políticas. Es un trabajo colaborativo y mancomunado, pero de verdad, no en la teoría. Ese día que fue Carlos a ver a Nicole, a la escuela Menaba, quedó con un compromiso muy marcado. Y fue el siguiente: cuando ustedes hagan la muestra basada en mi obra, yo los voy a venir a ver. Y Carlos cumplió su compromiso, obviamente los chicos lo invitaron. Fue a ver la obra y también regaló una obra. Este año
llevamos donadas por artistas visuales algo así como 10 obras, que son patrimonio de las escuelas primarias santafesinas y que forman parte del acervo, y que forman parte de esa visita, de ese acercamiento del museo a la escuela. En esa oportunidad nos habla el Honorable Consejo Municipal de Santa Fe y nos pide que hagamos las muestras, porque ya se había corrido la voz. Ya había llegado a los vecinos, había llegado a los medios de comunicación, había llegado a las familias y lo más importante, había llegado a los chicos. Entonces, el Consejo en general, y recalco, no un partido político, en general, porque ellos también trabajan en grupalidad, entonces nos pidieron que hagamos una muestra, porque querían reconocer al Club de Niños Pintores. Entonces yo le dije, no puedo elegir una, puedo elegir 3, y seleccionamos 3. Y dentro de esas 3 estaba la escuela de Matías, estaba la escuela de, las dos Almirante Brown y la escuela de Agua. Los niños que ven ahí con su diseño son de la escuela número 16 de Rincón. Y ellos fueron los pioneros en organizar lo que nosotros denominamos embajadores del arte. ¿Vieron cuando ustedes van a un museo y alguien les hace la guía? Bueno, la guía en este caso está en manos de estos niños. Pioneros, escuela 16. Y lo replicamos en las otras escuelas. Entonces cuando fuimos al museo, quienes dieron cátedra fueron los niños de la escuela 16 a sus compañeros de las otras escuelas. Pero esta muestra en particular tenía la complejidad, primero el montaje, ¿no? Porque ustedes verán unos paneles con unas rejillitas muy Rosa Calestero de Rodríguez, Museo de Bellas Artes. Entonces había que montarla y la premisa era montar la muestra no de 3 escuelas, sino de un arte, de la naturaleza del arte. Entonces no hubo 3 banners de 3 escuelas, hubo simplemente la naturaleza del arte. Y entonces vino Carlos y vinieron tantos otros y nos fueron a visitar y llovía como hoy, porque cada vez que hago muestra no me invitan si quieren que salga el sol. Cada vez que hago una muestra llueve. Y llovió torrencialmente y así todos pasaron más de 400 niños a visitar la muestra. Y más allá del premio, no sé si la recuerdan, también está la señora Gretel. Porque aunque las escuelas eran solamente 3, ahí estaban las otras 347. Y fue todo un orgullo, imagínense, iban a exponer en el consejo, nada más y nada menos. Vamos a pasar a la otra. Bueno, y cuando pensamos qué hicimos y qué desafíos sorteamos, también pensamos y reflexionamos qué es lo que ofrezco. ¿Vieron la canción de Abel Pintos? ¿Qué tengo para ofrecer? A veces hacemos catarsis, si nos quejamos, si decimos, no tengo la sala, la témpera se me acabó, el pincel está seco, la directora no me compra, le da la de música, no me da a mí. Bueno, todas esas cuestiones que sabemos que están y que tal vez aún no las hayamos podido resolver, pero con lo que tenemos, ¿qué podemos ofrecer? Y también, reivindicando siempre el arte grupal, hicimos carne del tendedero de Méndez, una propuesta que salió en los años 60, cuando recién salía el feminismo, y bueno, y esta autora salió a la vereda a preguntar cómo podemos cambiar determinada parte de la sociedad. Y así logramos hacer con los maestros, pensar cómo podíamos y qué teníamos para ofrecer. Llegó el principio del año, terminamos el 24, arrancamos el 25 y ahí este proyecto genera otros 3. Uno de ellos es 10 artistas en 10 escuelas. Llevamos el museo para garantizar el acceso al arte de los estudiantes, lo llevamos a las escuelas y largamos el primer día de clase
con 10 artistas visuales de aquellos. Raffo, Castro, había un Calanchini por ahí, Monge, Rubino, me estoy olvidando algunos, pero de ese tenor de artistas que interactuaban con los chicos y que desde el primer día de clases tuvieron una clase extraña, asombrosa, placentera, porque queremos desterrar esto de la letra con sangre entra. La letra entra con amor, con amorosidad, con humildad, con ganas, con pasión. Y bueno, y entonces ese primer día de clases, que no teníamos trabajos de experiencia, como dice Dewey, sino que teníamos las obras de arte de ese artista que pintaba con caras de colores, que era expresivo y que delimitaba con la línea negra en la escuela Amenábar. Entonces los chicos de la escuela Amenábar ya están acostumbrados a ver buen arte. Y ellos mismos piden, y ellos mismos son los que llevan a la familia a recorrer las galerías y a apropiarse de lugares públicos y a cuestionar cuando esos lugares públicos que están cerrados también. Vamos a pasar a la próxima diapo. Bueno, y es el proyecto de este año, que lo vamos a presentar en Cienazut el año que viene, pero simplemente para contarles que este año llevamos a cabo el segundo proyecto, Mi Museo de Nuestra Historia. El proyecto madre se larga desde la supervisión, pero las escuelas, con su impronta, con su huella, con su experticia, con su territorio, con el contexto que no es más que la vida misma, ponen en su planificación lo que es el Museo de Nuestra Historia para su escuela. Ahí se termina de armar, con los profes, con los chicos, interdisciplinando, multidisciplinando, interculturando, porque nos encontramos también que hay escuelas de pueblos originarios, con estudiantes de pueblos originarios, que nosotros las denominamos escuelas interculturales bilingües, y entonces armamos también una propuesta de ¿puede el arte ser intercultural? Y todo esto es lo que venimos haciendo y que se viene generando de una sola propuesta o eslogan. Entonces, para ir ya resumiendo, porque veo que me están acompañando, pensamiento divergente, el asombro, el extrañamiento, el placer, la pedagogía sexy, la grupalidad, descentralizar la evaluación del proceso y poner el foco en la arquitectura de los modos de enseñar de nuestros profesores y valorar absolutamente el trabajo de nuestras niñas y niños. Vamos a pasar ya para ir terminando a la última. ¿No? Bueno, agradecerles y en la última, en esta les dejo los contactos y las cosas para que nos podamos seguir vinculando. Gracias. Renovemos el aplauso para